Ya, ahora sí, me había olvidado de poner grabar. Bueno, entonces nosotros, antes de que se haga, de que se genere el corte, nosotros estábamos conversando de los registros. Entonces recuerden que el registro siempre en una balanza de pagos va a ser lo que se dé en una nación en contraste con otra nación. ¿Sí? Operaciones que se dan fuera de la nación, que no tienen nada que ver, no se las registra. Ni operaciones que se generan a nivel interno, tampoco se las registran en la balanza de pagos. Eso ya son otros instrumentos financieros, muy, muy diferentes. De ahí, el registro, vamos a tener superávit cada vez que nosotros realizamos transacciones que afecten a cualquiera de las partidas de capital o de cualquiera de las partidas de cuenta corriente que involucren ingreso de dinero para la nación. Entonces va a generar un saldo favorable y este saldo favorable se conoce como superávit. En cambio, cuando cualquier transacción que se registre y que involucre una salida de dinero, se va a generar o va a afectar para registros de saldo deficitario. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta estas dos definiciones. ¿Alguna pregunta con respecto a esta partecita antes de avanzar? ¿Alguna inquietud? Cualquier inquietud que tengan, pregunten con confianza nomás. No hay pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. A ver, ¿me ayuda con la lectura? Brian, ayúdenos con la lectura, por favor. Ya, profesor. En la cuenta corriente se registra comercio de bienes y servicios, así como los pagos de transferencia. Los servicios incluyen fletes, pagos de regalías y pagos de intereses. El ingreso neto por inversiones, los intereses y utilidades de nuestros títulos en el extranjero, menos el ingreso que los extranjeros ganan por los títulos que poseen en este país. Los pagos de transferencia consisten en remesas, regalos y concesiones. Listo, gracias. Entonces, aquí nosotros estamos observando, bueno, viendo un poquito con más detalle lo que se registra en la cuenta corriente, ¿no? En la cuenta corriente, ¿qué es lo que se va a registrar? Primero, básicamente las operaciones que están al control o están a cargo del gobierno. Todo lo que tiene control el gobierno. Control el gobierno, perdón. Por ejemplo, ustedes van a realizar una venta, van a vender, qué sé yo, se dedican a hacer camisas y las camisas son de tan buena calidad, son tan vistosas que van a hacer, les han hecho un pedido desde, qué sé yo, voy a decir un país, desde Australia. Entonces ustedes van a vender 100.000 camisas australianas en un mes. Entonces, ustedes lo primero que tienen que hacer es reportar al país que ustedes van a hacer una venta. Entonces el país le dice, bueno, ¿a quién vas a vender? Ah, ya, Australia. Te piden los datos del comprador. Dan los datos del comprador. Tienen que registrarlo. Ya está registrado, perfecto. Una vez que está registrado, ahora ustedes tienen que sacar un código que se llama un código de exportador. Entonces, ese código de exportador no se lo dan gratis, eso tiene un costo. Entonces, le dan pagan, imaginemos que tienen los fondos para pagar ese código de exportador, porque no es tan barato. Entonces, sacan el código, pagan, ahora sí, ya dicen, ya por fin, ya voy a vender, ya. Entonces, para vender, tienes que ir a la aduana. Ya, perfecto, a la aduana tienes que separar un espacio para donde vas a destinar tu container, donde va a ir. Un container, sí, tienes que buscar un container. Ya, entonces tienes que alquilar el container. Entonces tienes que irte a una empresa que está registrada por el gobierno. Ustedes, y se van a encontrar con una serie de trámites que tienen que hacer, que están involucradas en un proceso de exportación. Entonces, y todos y cada uno de estas etapas hay un valor que se registra o que se paga por concepto de la exportación. Y eso y eso es para que el gobierno lleve el control de todos los detalles relacionados al comercio internacional. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que pagar un flete. Entonces, el flete, ustedes deben haber escuchado que cuando uno exporta, se va a exportar a precio FOB. A precio FOB es tanto la exportación. Quiere decir que yo te la dejo en el buque y el flete corre por tu cuenta.
O dice, no, yo te pago a precio CIF y te lo dejo en el buque, pero ya está incluido el flete. Entonces llega a tu puerto. O sea, como quien dice, precio FOB, yo lo dejo en mi puerto, en el puerto del país donde yo resido, y precio CIF te lo dejo en el puerto del país donde tú resides. Esa es la diferencia. Entonces, esos son transacciones que se generan y obviamente esos rubros se van a ver registrados en la cuenta corriente, que son rubros que, si bien es cierto, se dan en la parte privada, pero se deben registrar en la parte pública porque se van a hacer muchas veces estos fletes, se lo hacen a empresas que tienen orígenes en otros países diferentes al cual se está exportando. Entonces, hay movimiento de dinero que involucra salida de divisas. ¿Sí? Y esta salida de divisas, el gobierno lleva el control hacia qué países se envían estas divisas. ¿Sí? Entonces, por eso es que se registra todo esto en el saldo de la cuenta corriente. Recuerden que el saldo de la cuenta corriente tiene tres partidas. Lo que es balanza comercial es lo netamente a transacciones comerciales de bienes. Y lo que es la balanza de bienes y servicios, que se llama también como pago de factores no recibidos, el pago de factores netos productivos. Esto involucra todo lo que tiene que ver con el servicio, ¿no? Ahí tenemos los fletes, tenemos también las tasas arancelarias de desarmonización y las transferencias, que eso es en el caso de que se hagan las remesas, que en un país ustedes tienen algún familiar que trabaja en el exterior y les envía un dinero, les envía un regalo, entonces eso de ahí no es que está un dinero que está ingresando, sino entra como transferencias internacionales. Entonces, con respecto a la cuenta corriente, vamos a ver la siguiente. Allá. La balanza comercial se registra en el comercio de bienes. Si se le suma el comercio de servicios y las transferencias netas, llegamos a la balanza de cuenta corriente. Bueno, aquí no me olvidé corregir eso. Aquí simplemente el detalle, ¿ya? De lo que involucra la balanza de pagos. Esta balanza de pagos está a nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Que solamente tiene el detalle de dos cuentas. Es el detalle de o sea, están los principales títulos de dos cuentas, que es la balanza de pagos y balanza de cuenta corriente. Eso se llama nivel 2. Cuando es a nivel 1, solamente te da el valor de la balanza de pagos. Mientras más aperturado tú tengas el desglose de las cuentas y sus cuentas que existen, entonces se va a decir, por ejemplo, a nivel 5 ya tienes un detalle un poco más profundo de las distintas cuentas, ¿no? Eso es importante que ustedes también lo sepan. Si algún rato le preguntan y le muestran un balance y dicen, no, esto está mal. No, no es que está mal, sino es que es por el nivel de presentación de las cuentas que se manejan cuando se hablan en sistemas contables. Esto es hablando ya en términos contables. Entonces aquí nosotros vemos en estas operaciones de que la balanza de cuenta corriente, ¿cómo está registrada? Si ven que todo está registrado con signo negativo en la balanza de cuenta corriente. ¿Por qué será que se registra con signo negativo todas las operaciones que van a lo que es balanza de cuenta corriente? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién me puede dar una idea, lo que se le ocurra? Porque es lo que sale. ¿Ah? Porque es ¿Por lo que qué? sale. Porque son los recursos que se van a convertir en efectivo para hacerlo. Para una exportación, tú recibes dinero, ¿no es cierto? Para una exportación. Pero cuando vas a hacer el registro de la exportación, ¿qué tienes que pagar? Tienes que pagar una serie de recursos para poder movilizar la mercancía, ¿sí? Lo mismo cuando haces una importación. Entonces, todo esto son los rubros que el gobierno tiene que manejar temas de liquidez. Esto es decir, son los pagos que van a generar que el gobierno, o un país, o una nación, tenga que disponibilidad de efectivo o disponibilidad de divisas para poder realizar las operaciones comerciales. Por eso en el saldo de las cuentas corrientes, aquí lo ponemos como signo negativo porque desde el punto de vista contable es lo que el gobierno tiene que pagar, ¿sí? Entonces tenemos que en este caso, en balanza de bienes y servicios, han cubierto
O sea, el gobierno ha cubierto parte por 377 millones, aquí vemos. Aquí. O sea, vemos que no ha cubierto todo. Entonces ustedes dirán, está descuadrado, pues, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Por qué esa diferencia? Ya vamos a ver qué fue lo que pasó con esa diferencia. Por otro lado, recuérdense que nosotros hacíamos doble registro, ¿no? Por un lado en la exportación y por otro lado lo cargábamos contra inversión directa o si era el pago en efectivo y si era crédito, se lo registraba como crédito, ¿no? Entonces en la balanza de capital se van a registrar todas aquellas transacciones eh, que se dan por medio de la parte privada, ¿sí? En las cuentas de capital, toda la parte privada. Y la parte privada lo que hace es movimiento de dinero. Y la parte privada hace principalmente flujos de recursos monetarios. Entonces, y la parte privada, bueno, dice, a ver, yo voy a pagar la exportación a tal gobierno, entonces yo negocio indirectamente por decir, Ecuador negocia directamente con China. Ya está bien, lo hacen, pero resulta que no todos los ecuatorianos sabemos mandarín. Habrá un cierto número que puede dominar la lengua, pero no todos sabemos hablar mandarín. Y lo mismo los chinos, no todos los chinos saben hablar castellano. Entonces, cuando se dan las transacciones, muchas veces se hacen las negociaciones vía embajadas. Por medio de las embajadas se negocia la embajada de Ecuador con la embajada de China respecto a temas comerciales. Y ahí se definen las políticas y los lineamientos que uno sigue por medio de las distintos ministerios o cámaras que se dan cuando se realizan operaciones de tipo internacional. Entonces, estas transacciones que se realizan de manera privada, se llegan a acuerdos de pago. Entonces dice, bueno, el gobierno ecuatoriano se compromete a pagar tanto en divisas que dice nuestro grupo de exportadores. Entonces, ahí se llegan los acuerdos y se dan los movimientos de los rubros que están en la parte corriente, pero en la parte de capital es todo lo que se gestiona por medio de la parte privada. Entonces vemos de que sucede que hay créditos que se van a gestionar a cierto periodo de tiempo, pero cuando ya toca efectivizar estos recursos, muchas veces no se dispone de la parte de liquidez monetaria. Acuérdense que si nosotros compramos más, si comprábamos 100 y vendíamos 80, tenemos que pagar 20 de diferencia. Entonces, esos 20 no tenemos, hay que ver de dónde se los saca. Entonces, dice, no tengo, vamos a hacer un préstamo. Entonces voy y digo a Estados Unidos, préstame dinero. Entonces me presta, en este caso hice un préstamo por punto 3, que en este caso son emisión de bonos. En este caso el gobierno norteamericano emitió deuda. ¿Para qué? Para poder cubrir las necesidades de financiamiento externo. Entonces, estos son los efectos que se analizan en la balanza de capital. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos de que han habido déficits en las balanzas de pagos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender a analizar, a interpretar cuando nos referimos a lo que es la balanza de pagos. ¿Alguna pregunta hasta allí? O sea que lo que va en cuenta de capital son empresas privadas, todo lo que es externo al gobierno. En lo que va en las cuentas de capital, si lo quieres ver a un tema muy general, las cuentas de capital son todas las transacciones de tipo privada y las cuentas corrientes son todas las transacciones de tipo público. La Y que se estas encarga tienen, el gobierno, sí, la que cubre el gobierno, por así llamarlo. ajá, sí. Y en la Son cuenta de todas, capital, esos gastos lo cubren. ¿Quién los cubre? ¿cómo? Es que Pues, todos estos gastos los cubre la parte privada, ¿sí? Pero acuérdate es que hay un tema que se llama el tipo de cambio, la moneda. Y los gobiernos negocian en moneda extranjera, no negocian en moneda nacional, solamente Estados Unidos que se da el gusto de negociar en moneda nacional. Pero de ahí se hace en moneda, me estaban diciendo que no les ha admitido. Lo que pasa es que hay algunos que entran y salen y ya le puse a activar, admitir todo. Y ahí, ya. Bueno,
Entonces, lo que les estaba diciendo es que cuando se realizan las operaciones comerciales que se dan, la parte privada lo tiene que hacer por medio del gobierno. O sea, tú no es que vas y negocias directamente con un peruano, vas a vender a Perú. Y te haces la negociación con un peruano. Perfecto, está bien. Pero si tú le envías las mercancías a Perú, entonces, y te hacen el pago, sí, pero no es que tú te dan, a no ser que te den el dinero en efectivo en tu mano, ya, no se registraría. Pero si se lo va a hacer en la exportación normal, entrar, si te lo va a pagar desde Perú, tienen que entrar al Banco Central del Perú. Central del Perú tiene que ir al Banco Central de Ecuador, el Banco Central de Ecuador a cuenta de la persona que recibe el dinero, el pago. Entonces, lo mismo, cuando hace el pago, o con Ecuador con un colombiano, así. Ecuador al Banco Central de Colombia, de Ecuador, el Banco Central de Ecuador al Banco Central de Colombia, del Banco Central de Colombia al Banco Central del, que va a la cuenta de la persona en el exterior, en este caso de la persona en Colombia. Entonces, estas son las operaciones que se dan. Entonces, en la cuenta corriente, lo que se va a ver reflejado son todas las operaciones relacionadas a la parte pública. Y en la cuenta de capital se van a ver reflejadas todas las operaciones relacionadas a la parte privada. Por ejemplo, el gobierno, otro ejemplo, el gobierno necesita liquidez, emite bonos. Entonces, ¿a quién creen ustedes que va a comprar, que va a vender los bonos? A la parte privada, pero no necesariamente a la parte privada de su país, sino a la parte privada del resto del mundo. Entonces, ¿de quién va a recibir el dinero? De la parte privada del resto del mundo. Entonces, por eso es que se registra en la cuenta de capital como en la parte del financiamiento, porque uno se financia con dinero ajeno, no con dinero nacional. Entonces, por eso se lo registra en la parte de la cuenta de capital las valores de crédito. No sé si ahí queda un poco más clara la inquietud, Eric, o alguien más tiene alguna inquietud. Mm, Por ahí está un poco Por ahí. complicado eso de la balanza de cuenta capital. O sea, el momento ¿No? en el que, o sea, desde mi punto de perspectiva, en el momento de registrar esas cuentas, un poco salida de dinero, bonos, ¿cómo poder registrarlo bien? Esa sería mi dificultad. Ya, eso, vamos a hacer una práctica de esto, no se preocupen. Van a haber algunas prácticas y va a haber una tareita tipo examen. ¿Ya? Ustedes aprenden eso, ténganse por seguro que van a salir bien en el examen. Ya seguimos avanzando con las definiciones de las cuentas. A ver, Eric, usted mismo ayúdanos con la lectura, por favor. En la cuenta de capital se asientan las compras y ventas de activos, como acciones, bonos y tierras. Hay un superávit en la cuenta de capital, que también se llama entradas netas de capital, cuando las entradas por la venta de acciones, bonos, tierras, depósitos bancarios y otros activos superan los pagos por nuestras compras de títulos foráneos. Individuos y empresas tienen que pagar lo que compran en el extranjero. Si una persona gasta más que su ingreso, tiene que financiar su déficit vendiendo activos o tomando un préstamo. ¿Ya? Listo, miren, aquí es un poco la inquietud que tú mencionabas, aquí la está explicando, ¿no? En la cuenta de capital, ¿qué se registran? Las compras y ventas, o sea, es la transacción de la compra y de la venta de activos. ¿A qué tipo de activos nos referimos? A los activos financieros, ¿no? Cuando estás comprando acciones, bonos o títulos de propiedad, ¿sí? Entonces, toda la parte financiera. Al fin y al cabo, cuando tú haces operaciones comerciales, tú no es que tú compras a un país bueno, aquí en Ecuador no se escucha tanto, pero a nivel internacional es muy común decir, no sabes que yo quiero que me pague a mí esta transacción que es de tantos millones de dólares, quiero que me la pague el 50% en bonos del Estado de Norteamérica, el 20% quiero que me lo pague en bonos del Reino Unido, y la diferencia quiere que me dé títulos de acción, títulos de propiedad de determinada compañía. Eso es muy común en el mercado internacional, que se den ese tipo de operaciones. Entonces dice, ay, entonces quiere comprar bonos,
Ya, entonces aquí le tenemos un paquete de bonos en que incluye bonos del 20% son bonos ecuatorianos. Y dicen, bonos ecuatorianos, no, no quiero de Ecuador. Entonces aumenta baja la tasa de interés de los bonos ecuatorianos, eso es lo que se conoce como el riesgo país. O dicen, no, deme nomás más de bonos ecuatorianos, entonces sube la tasa de interés. Entonces, todas esas situaciones se van a ver afectadas en lo que es la cuenta de capital, ¿sí? Y ahí tenemos un superávit, es cuando las entradas de divisas son superiores, ahí va a ser un superávit. Eso es lo importante que ustedes entiendan. Un superávit siempre cuando tenemos entradas de divisas. Y tenemos entradas de divisas por parte pública y por la parte privada. Eso es lo importante que ustedes entiendan. No es lo mismo que entren divisas por la parte pública a que ingresen divisas por la parte privada, porque muchas veces los ingresos de la parte privada suelen ser una salida de divisas para la parte pública. Entonces, de ahí muchas veces suele confundirse y dicen, pero profe, no, pues como si estoy pagando y me está generando un déficit. Es que hay que entender quién recibe el dinero o por medio de quién se da el ingreso del dinero a la nación. ¿Sí? Estos conceptos son muy importantes tenerlos bien en cuenta, bien claros, cuando se hacen las operaciones comerciales y cuando se hacen los registros en la cuenta de capital. Ustedes, bueno, ahora no son contadores, porque esto un contador lo tiene que saber, un contador público, por ejemplo, esto lo tiene que saber al dedillo, de dónde se involucran las cuentas, cómo se mueven, porque esto ya es parte netamente contable, solamente es que es contabilidad gubernamental. ¿Sí? Para ustedes que son como economistas, lo que deben de entender es básicamente cómo se originan los efectos y quiénes son los papeles, los roles o quiénes son los personajes que entran de por medio. ¿Sí? Entonces, recuerden, en un superávit, cuando hablamos en la cuenta de capital, nos estamos refiriendo a las entradas netas de recursos. ¿Sí? Acuérdense que el gobierno, ¿cómo se financia? Se financia principalmente por deuda. Cuando, normalmente acude primero a las reservas, pero si no tiene reservas, tiene que recurrir a la deuda. Entonces ahí tiene deuda interna y deuda externa. Todo este tipo de cosas. Los individuos y empresas tienen que pagar lo que compran en el extranjero. Si una persona gasta más que su ingreso, tiene que financiar su déficit vendiendo activos o tomando un préstamo. Es lo mismo que ocurre con la nación. Si la nación en su general está comprando más de lo que está vendiendo, obviamente va a generar en temas de liquidez, de dinero, de divisas, va a generar un déficit. Si compra más de lo que vende, en cambio si vende más de lo que vende, está generando un superávit de divisas. Si hay un déficit de divisas, obviamente a nivel de nación, tocará endeudarse para poder cubrir esos fondos. Esta es la importancia que tiene lo que es la cuenta de capital. ¿Sí? Vamos. A ver, ayúdenme con la lectura. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Uy, se fue. A ver, Wellington, ayúdanos con la lectura, por favor. Listo, profe. A ver. Del mismo modo, si un país tiene un déficit en su cuenta corriente porque gasta en el extranjero más de lo que recibe por ventas del resto del mundo, para financiar el déficit tiene que vender activos para tomar un préstamo en el extranjero. Estas ventas y préstamos significan que el país tiene un superávit de la cuenta de capital. Cuenta corriente más cuenta de capital igual 0. Listo, gracias, Wellington. Miren, aquí estamos reforzando el concepto, ¿no? Si un país tiene un déficit en cuenta corriente, ¿por qué cuenta corriente? Porque en el extranjero ha gastado más de lo que ha recibido por ventas, exportaciones, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un déficit. ¿Un déficit de qué? De divisas, ¿sí? De divisas, porque el país tiene que pagar en divisas. Entonces, como hay déficit de divisas, entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que de alguna manera cubrir esos costos. Entonces, si nosotros en cuenta corriente resulta que tenemos que pagar más cosas, resulta que en la cuenta de capital debemos de tener un superávit ¿de qué? De divisas, ¿sí? Entonces, y este superávit de divisas se va a ver reflejado en deuda.
Entonces, porque al fin y al cabo, tanto la parte pública, que es la parte corriente, tiene que ser igual a la parte privada, que es la parte de capital. Si el Estado ha comprado, realizado operaciones netas entre todos sus que forman la cuenta corriente, ha generado operaciones que llegan a un valor de 100, en las compras ha sido superior, resulta por 120, entonces tienen que pagar 120 y solamente ha recibido 100, esos 20 que está descuadrado, porque aquí diríamos que esto me da igual 20, dicen, no, pues, esto tengo que pagar, entonces tengo que endeudarme y el Estado tiene que ver de dónde saca la plata para poder cubrir esos rubros, ¿sí? Y eso es saldo que se tiene que dar siempre en la cuenta corriente y en la cuenta de capital. Por eso es que nosotros decimos que estos saldos siempre están neteados. Ustedes en las noticias pueden escuchar, si se dan cuenta, y inclusive con esto yo estoy seguro que van a entender mucho mejor cuando se ponen a hablar de ciertos temas cuando dicen de que de repente entrevistan determinado personaje, es que el Ecuador tiene que exportar más de lo que vende, tiene que exportar más de lo que importa. ¿Por qué? Porque el Ecuador no tiene capacidad de generar moneda. Es falso, no es porque no tiene capacidad de generar moneda, simplemente porque el Ecuador necesita divisas, ¿sí? Entonces, para poder negociar con el resto del mundo, Ecuador necesita divisas. Entonces, por eso es que se hacen énfasis en que los saldos de cuenta corriente se los debe de cubrir. Y los déficits presupuestarios se enfocan a mantener este equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que debo de gastar y qué es lo que debo de cumplir para poder programar mi presupuesto general del Estado durante un año? Entonces, esta cuenta es muy importante en política nacional, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Por ¿Alguna pregunta? qué dice que, por qué los préstamos y las ventas de activos tienden a significar un superávit en la cuenta capital? ¿Por qué? Porque en las cuentas de capital, si tú tienes un superávit en la cuenta de capital, estás diciendo que estás recibiendo más dinero, ¿sí? En calidad de rendimientos financieros. ¿Sí? No en rendimientos financieros, sino por cuentas de tipo financiero, por flujos de dinero. Sí, por flujos de dinero, o sea, estás recibiendo más dinero. Entonces, si recibes más dinero, ese dinero, de qué se deriva? ¿De la venta de un producto? Ah, entonces va a ser, ese es aquí, se dice que es por concepto de la balanza de comercial. Si es porque estamos recibiendo más remesas, ah, es por el tema de la balanza de servicios. Si es porque hemos tenido una catástrofe, un terremoto, un huracán, no sé, cualquier cosa, entonces por transferencias. Pero si no es por ninguna de esas, entonces ¿de dónde proviene la plata? Entonces quiere decir que está proveniendo de la deuda. Está entrando dinero por medio de una actividad que no tiene nada que ver al sistema productivo nacional, sino que es simplemente vía deuda. O sea, aquí en la cuenta de capital se van a registrar todos los dineros que ingresamos por las distintas actividades que se gestionan en la parte corriente. No sé si quedó un poquito más clara la inquietud. Eric, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, un poco más claro, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, miren que esto del saldo de la cuenta corriente es muy dinámico, ¿no? Vamos a ver, todavía no viene el ejercicio. Ya hasta ahí hemos conversado principalmente de lo que es el saldo de, de la, de la balanza de pagos desde un enfoque más contable. Vamos a ver ahora desde un enfoque un poquito más económico, ¿no? A ver, señorita Arteaga, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? No está la señorita Arteaga. Señorita, a ver. Estoy, no escuché. Aquí está. Ah, ya, disculpe. Pensé que no A ver, estaba. Ya, listo. el saldo económico de la balanza de pagos. Recordar, si un país no tiene activos que vender, si no tiene reservas de divisas para gastar y si nadie le presta, tiene que equilibrar su cuenta corriente, por doloroso y difícil que sea. Ya. La cuenta de Repite esa capital. parte. Repite esa parte, por favor. El recordar.
A ver, si un país no tiene activos que vender, si no tiene reservas divisas para gastar y si nadie le presta, tiene que ir a tu cuenta corriente por doloroso y difícil que sea. ¿Ya? Hasta ahí hagamos una pausa. Entonces, miren, esto es lo que le menciona, esto es lo que les mencionaba y es lo que le generaba hace un momento la duda a Eric. O sea, Eric me imagino que estabas diciendo, no, pues como si todo lo que estoy en equilibrio constante, ¿cómo es que se genera? Entonces, en la cuenta corriente son todas las operaciones que realiza el gobierno frente al resto del mundo. Y es más o menos, como ver un ejemplo, de que estamos en una familia y tiene muchos hijos. Y cada hijo va y compra a la tienda. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que el papá es una persona que tiene mucho recurso y los tenderos le dan crédito a los hijos. Entonces viene un hijo va a la tienda y compra, el otro hijo va a la tienda y compra, y todos van y compran a la tienda y le lleva la cuentita, lleva la cuentita. Entonces llega a fin de mes y va el papá con el tendero y negocia y le dice, bueno, a ver, ¿cuánto es que consumieron mis hijos? Ah, mis hijos han consumido, sus hijos han consumido 100. Yo he tenido ingresos, 100, tenga, aquí está. Y pago de la actividad de los hijos. Pero ¿qué sucede si ya el tendero dice, no, tiene que pagar 150 y yo solamente tengo 100? Yo tengo que pagarle al tendero por las transacciones que hicieron los hijos. Entonces, ¿de dónde saca el dinero? El tendero dice, vea, usted verá de dónde saca. ¿Sabe qué tendero? No, ahorita no tengo mucho dinero, póngamelo en 3 meses, de que le va a pagar en 3 partes iguales. El tendero acepta en buena hora, pero eso usted lo registra, ¿sí? Entonces, eso es a grosso modo, ahí le di un ejemplo súper sencillo, de qué es lo que se registra en la balanza de pagos. ¿Sí? Ahora sí, señorita Arteaga, continúe con la lectura, por favor. La cuenta de capital en dos partes. Primera, las transacciones del sector privado del país. Segunda, las transacciones de la Reserva Oficial que corresponden a las actividades del Banco Central. Listo, gracias. Entonces, como les mencionaba, cuando estamos hablando de balanza de pagos, recuerden, se va a dar por las transacciones principalmente que hace el sector privado para poder obtener divisas, ¿no? No solamente por obtener divisas, sino para poder generar el aparato productivo. Les comento, haciendo un pequeño paréntesis de lo que estamos conversando, América Latina, en este caso Ecuador también está dentro de ese paquete. América Latina tiene una particularidad muy extraña, que sus mayores niveles de desarrollo y de crecimiento se dan cuando tienen balanzas de pagos deficitarias. Pregunto, ¿por qué creen ustedes que será eso? Quien me dé la respuesta le voy a dar 2 puntos íntegros para la lección. Quien me responda a esa pregunta. Repito, les voy a dar 2 puntos íntegros para la lección. Acuérdense que la lección es netamente sobre 10, el 30%, o el 30 o el 35%, no me acuerdo. Pero les voy a dar 2 puntos íntegros. La lección es sobre 10, ¿no? O sea, si sacan 8 más 2, tienen 10, ¿ya? Pero sobre la lección, al que me contesta correctamente la pregunta. Voy a volver a plantear la pregunta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se da el caso de que, a ver, se me fue la idea, me emocioné. Ya, ¿qué sucede cuando un país, en este caso Ecuador, y yo les mencionaba que Ecuador está en este paquete, tiene déficit en su balanza de pago? Un país tiene un déficit en balanza de pagos, pero genera crecimiento económico. ¿Por qué será? ¿Eso es bueno o es malo? Repito la pregunta. Un país tiene constantemente déficit en crecimiento en la cuenta en balanza de pagos. Tiene déficits constantes en balanza de pagos, pero tiene crecimientos económicos en balanza de pagos, crecimiento económico. ¿Esto será bueno o será malo? ¿Y por qué? Repito la pregunta por última vez. Ahí para que anoten y no me contesten, o sea, quiero respuestas fundamentadas en la teoría económica, ¿sí? Yo quiero que me hagan respuestas como lo que ustedes están formando. Quiero respuestas coherentes, ¿sí? Ya les voy a dar a los que están alzando la mano, ya les voy a dar la palabra. Pero
analicen bien la respuesta, no contesten a la ligera. Si esto no es como la clase del Chavo, donde está el profesor Irafales y contestan cualquier cosa, no. Analicen bien y contesten con fundamento, que son 2 puntos íntegros que les voy a dar a la lección. Y vean que la clase está grabada. Y si yo me olvido, ahí está la evidencia del video. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. En un país que genera déficit constante de balance de pago y genera crecimientos en el Producto Interno Bruto, ¿por qué se debe? ¿Es bueno o es malo? ¿Ya? Ahora sí, los que quieran, les voy a dar un par de minutos para que lo analicen. Repito la pregunta. En un país que tiene constantes déficits de balanza de pago y a la vez generan crecimientos en el Producto Interno Bruto, ¿por qué se da? ¿Es bueno o es malo? Yo tengo una idea, pero puede A que ver, sea... ya a ver, alzando la mano, ¿sí? Alzando la mano. Vamos a darle la palabra a Kenneth, que alzó la mano. Kenneth, tienes la palabra. Ya, profe, mire, yo pienso así que el déficit que tiene el Ecuador sería porque está cambiando la divisa y ¿Ya? también está lo que es importando. Entonces, pues yo pienso que están trayendo materia prima, ¿no? Bueno, no, maquinarias mejor, o pues cosas parecidas para que la economía crezca. ¿Ya? Ya, Claro, claro, para que no se hagan las cosas, ¿está bien? ¿ya? ¿Y eso será bueno o será malo? ¿Con qué tú crees tú? A nivel económico de Ecuador sería bueno, pero bueno, pero cosa que también beneficia a tu Pero país porque acuérdate, estamos cambiando. pero acuérdate de que el gobierno tiene que buscar plata de donde no tiene para poder financiar ese crecimiento. ¿Será eso bueno o será malo? ¿Cómo tú qué crees ahí? Obviamente es malo porque bueno, la opción sería pedir prestado a otros países para hacer esa compra. Entonces, pues, a ese nivel estaría mal, pero cosa que los beneficios que da el Ecuador, pues, después de todo ese proceso, pues sería bueno porque estamos haciendo un crecimiento económico en el PIB del Ecuador. ¿Ya? Listo. Vamos a escuchar qué dice Eric. Gracias, Kenneth. A ver, Eric, ¿qué nos puedes mencionar tú? Eric, Yo tienes la tengo palabra. una idea, no sé si está correcta, Dile, pero no importa. yo creo que podría ser también por las políticas monetarias y económicas que pueda tener el país en ese sentido del déficit, de que tenga déficit económico, pero que su producción esté en alza. Podría ser por esas políticas monetarias y política económica del ¿Ya? país ¿Qué mismo. tipo de políticas? ¿Qué tipo de políticas, por ejemplo? ¿Qué tipo de políticas? Ya, porque si Bueno, dices políticas monetarias me estás hablando de un tema muy general, ¿no? Tienes que ser puntual, o sea, tienes que ser ya concreto de qué tipo de políticas, por ejemplo. podría ser una política monetaria fiscal. Una ¿A qué política te monetaria. refieres, a qué te refieres con una política monetaria fiscal? O sea, me refiero a las distintas leyes o leyes que puede tener podría tener el país en este sentido, internacionalmente hablando, Ya, porque podría pero, dar ya mire, te hago